Bueno, qué bien que estamos aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Esta vez quiero compartir un mensaje que espero les sea de gran bendición a todos. Así que vamos a orar para que estudiemos la palabra de Dios inmediatamente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el don de la vida. Gracias por todas las personas que van a escuchar este mensaje. Bendíceles a todos, permite que podamos entender tu santa palabra y que tu palabra nos lleve aliento, nos lleve a paz, tu palabra nos lleve felicidad, alegría, ¿verdad? Tu palabra nos lleve sanidad física, mental y espiritual y esperanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero invitarles para que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Atención aquí porque esto que voy a enseñar hoy creo que es muy relevante para todos los cristianos, especialmente también para los inmigrantes en Estados Unidos y en cualquier país donde tú estés, si eres inmigrante. Y si no eres inmigrante, pues como quiera va a ser una bendición para ti. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Aquí la palabra de Dios nos está invitando a orar. Oye bien, oye cómo es que dice el texto, exhorto. Es una exhortación, es un llamado, es un pedido. Exhorto a que se hagan rogativas. Es decir, que se ruegue a Dios. Que se ore a Dios, dice el apóstol aquí. Que se hagan oraciones. Que se hagan peticiones. Que se pida a Dios por todos los hombres. Es importante esto, que se pida a Dios por todos los hombres. Pero hace un énfasis también extra, porque es cierto que en esa de todos los hombres, ahí están los reyes, pero aparte de que lo incluye en todos los hombres, dice aquí también, mira, por los reyes de una manera exclusiva y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y a Dios le agrada. Orar por los gobernantes es bueno y a Dios le agrada porque nos beneficiamos. Cuando tú oras por los gobernantes, te beneficias tú y yo, los que oramos, y se benefician ellos. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a hacer eso. Hay que orar por ellos. ¿Qué orar por ellos? Orar para que Dios los ilumine, orar para que Dios les dé sabiduría, para que los bendiga, les bendiga a sus familias, orar para que Dios les enderece cualquier senda torcida que ellos tengan, orar para que los mantenga en cualquier camino recto en que ellos anden, orar para que Dios le dé sentido de justicia, ya que la palabra de Dios dice que la justicia engrandece a la nación. O sea, orar. En vez de quejarse de los gobiernos, cuando usted y yo no podemos cambiar nada, oremos, porque hay uno que sí puede cambiar muchas cosas, que es tu Dios, que es mi Dios.
Pero yo quiero unir este pasaje del apóstol Pablo a Timoteo, quiero unirlo con otro del mismo apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 13 de Romanos. Vamos a leer allí desde el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué debe ser toda persona? Someterse a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mira bien, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque ama al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sométase, dice aquí la palabra. Sumisión no es algo que nos gusta mucho, pero hay que hacerlo, especialmente cuando se trata de las autoridades. Las autoridades, los gobiernos, están ahí y van a ejercer su poder, van a ejercer su influencia, van a ejercer su autoridad en el momento que la necesiten usarlo. Por lo tanto, no debe haber rebelión de parte de los gobernados hacia los gobernantes, porque tenemos una desventaja. Ellos tienen el power, tienen el poder y los van a usar. Y el apóstol está diciendo aquí que ellos son establecidos de una manera u otra. Dios permite que ellos estén ahí, y lo que tenemos que hacer es lo que le dice a Timoteo: orar por ellos para que sus decisiones nos ayuden a nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, se ha desatado una gran persecución contra los inmigrantes. Pero déjenme decirles, esa situación no está solo aquí en los Estados Unidos. La persecución contra la inmigración ilegal está en todas partes, en algunos lugares más duros que en otros. Por ejemplo, en mi país, yo soy nacido en la República Dominicana. Allá hay mucha persecución contra los inmigrantes, especialmente los inmigrantes haitianos, pero también contra otros. La inmigración es una situación difícil. La gente está saliendo de diferentes países buscando mejor calidad de vida, huyendo a sistemas de gobiernos autoritarios que tienen. La vida se le está haciendo difícil ahí donde viven, en el entorno, y buscan otra calidad de vida. Y especialmente para llegar a esos países, pues tienen que buscar visa.
y se le hace difícil conseguir. Entonces usan otros medios y llegan. Yo personalmente diría no tenemos que hacer eso, pero se hace. ¿Qué es lo que yo creo que deberían hacer los gobernantes? Los gobernantes lo que deberían hacer es cerrar sus puertas para que la gente no entre. Pero después que la gente después que los dejan entrar, ya nos lo maten, ya nos lo ayúdenlos, especialmente aquellos inmigrantes que están haciendo las cosas bien, que están trabajando, que están seriamente pagando sus impuestos a esos estados. Porque es muy fácil para el gobierno de turno, cualquiera que sea en cualquier país, es muy fácil perseguirlos y deportarlos, usar su poder para hacer eso. Es muy fácil. Parece que es más fácil para ellos hacer eso que poner fronteras para que no entren. Y yo me pongo a pensar en mi casa. ¿Será más fácil para mí venir con una arma, entrar a mi casa y matar al ladrón que está dentro de mi casa o a cualquier persona haciendo daño dentro de mi casa cuando yo le dejé la puerta abierta y me fui por una semana, por 2 semanas? Dejé las ventanas abiertas, las puertas abiertas. Entonces la persona vino y entró y vive en la casa. Y cuando yo vengo ahora, quiero hacerle daño. ¿No será más fácil para mí y más correcto poner cerradura en las puertas, asegurar bien mis ventanas y cerrar todo bien y luego salir? Entonces así no voy a encontrar a nadie en la casa. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los gobernantes, y no voy a mencionar el nombre de ningún gobernante, pero nosotros sabemos en todos los países donde está la crisis. Cierren sus fronteras, señores gobernantes, y después que la gente entre, ayúdelo. Aquí en este país, por ejemplo, los Estados Unidos, millones, ¿qué hay que hacer? Legalizar toda esa gente y darles mejor oportunidad de vida a los que hacen el bien. Porque la autoridad la tienen ustedes, pero no solo la autoridad para perseguir a los inmigrantes, sino también la autoridad para hacerle el bien. Porque estamos orando por ustedes, para que Dios los ilumine. Y quiero decirle a los cristianos, a los amigos, oren en esta situación, no se asusten los inmigrantes en cualquier lugar que usted esté, en cualquier país inmigrando de una manera sin los documentos que ese país necesita. Ya usted está ahí, ore por esos gobernantes para que el Señor los ilumine. Y puede suceder cosas maravillosas. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el Espíritu Santo puede hacer que la mente de los gobernantes cambie. En vez de usted asustarse, intimidarse, mejor ore y ore y ore. Que grandes cosas, créame, grandes cosas pueden suceder a favor nuestro, a favor de todos. Repito, en cualquier lugar. La palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer a las autoridades, que debemos someternos a las autoridades. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19, los apóstoles aquí, Pedro y Juan, ellos dijeron lo siguiente. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el capítulo 5 del mismo libro de Hechos, esta vez en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Notemos lo siguiente aquí, mis amados. No estamos de acuerdo con todo lo que los gobernantes dicen y con todo lo que los gobernantes hacen. Pero sí entiendo la palabra de Dios y debemos obedecerlos, debemos respetar las leyes, debemos obedecer las leyes de nuestros países, claro está, amarlos y respetarlos y orar por ellos. Estamos claros eso, siempre y cuando
sus peticiones, sus leyes, no vayan en contra de la ley de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro y Juan están enseñando aquí en el libro de Hechos. Porque siempre será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa cuánta autoridad tengan los hombres, Dios siempre tiene más autoridad que todos. Y nosotros como cristianos no debemos estar criticando a nuestros gobernantes. No debemos estar haciendo lo que hacen los que no tienen temor de Dios o los que no tienen conocimiento del Señor, los que no saben qué hacer, los que son iguales a ellos, irrespetuosos y de todo eso. No, esa no debe ser la actitud del cristiano. La actitud del cristiano debe ser sumisión, obediencia, orar, respetar, siempre y cuando eso no vaya en contra de la ley de Dios y no afecte nuestra obediencia a Dios. ¿Debo yo orar por los gobernantes aún si no son mis favoritos? La respuesta es sí, debemos orar. Sabemos, no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dicen y con todo lo que hacen. Quizás tú no votas por ese gobernante, no es la persona que tú entiendes que mejor para ti, pero ya está ahí esa persona. Debemos orar por ellos. Pero otra cosa, no solo orar por ellos, hay algo más. Primera de Juan, y este es el principio básico por el cual debemos hacer el bien y la intercesión y las oraciones y las súplicas por nuestros gobernantes. El apóstol Juan, aquí en la primera epístola, nos da la razón básica por la cual tenemos que hacer eso, mis amados. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 hasta el 10, dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero mira, ahora unamos esto con lo que el Señor Jesús enseñó en el capítulo 5 de Mateo, versículo 43. La palabra de Dios dice lo siguiente allí. Mateo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Interesante. Lo que Jesús está diciendo ahí es contra la naturaleza humana, que nos gusta pagar a cada quien conforme a lo que nos hacen a nosotros. Pero no nos conviene, especialmente en el trato con los gobernantes, ni con ninguno, con ningún ser humano. Debemos aquí, la palabra de Dios está diciendo aquí que debemos amar a nuestros enemigos. Amar. Y noten la pregunta del versículo 46, aquí en Mateo 5, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué recompensa tendréis si ama a los que te aman? Debemos entonces orar por aquellos que nos hacen daño. Debemos orar por los gobernantes, aún no nos gusten sus acciones, aún no nos gusten sus decisiones. Debemos orar por ellos, sí. Y amarlos, que es el fundamento de la vida cristiana. Tu religión o tu religiosidad
puede impedirte practicar esto de amar a los enemigos y orar por ellos y bendecirlos. Tu religión, tu vida, si tú eres un religioso, eso te puede impedir, pero si eres cristiano, no. Porque cristiano significa que Jesús vive en ti, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, Cristo en ti te ayuda a orar por los que te hacen daño. Te ayuda a orar aún por tus enemigos y a amarlos y a interceder por ellos para que ellos también conozcan el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y puedan llegar al conocimiento que tú tienes ya. O sea, tu conocimiento de la vida cristiana te lleva a ti a hacer por ellos lo que quizás ellos mismos no hacen por ti porque desconocen o porque no han creído. Amar aún a nuestros enemigos no es religión, eso es cristianismo en acción. Eso no es teoría. Y quiero decir lo siguiente, amar es la característica número 1 de la vida cristiana. Así que ten en cuenta esta enseñanza de la palabra de Dios frente a estas situaciones difíciles, migratorias, que estamos viviendo en las diferentes partes del mundo. Repito, no solo en los Estados Unidos. Ten cuidado, tengamos cuidado como cristianos, cómo respondemos y nos comportamos y reaccionamos ante los demás para que el nombre de Cristo sea glorificado en todas nuestras acciones, porque así lo hizo Jesús. Y este mensaje es para que te lleve a reflexionar. ¿Qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? ¿Qué debes de hacer y cómo lo debes de hacer frente a todas circunstancias en tu relación como gobernado con tus gobernantes en cualquier lugar del mundo donde tú estés? Ánimo, Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar con esta reflexión de la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos invita a hacer lo que es correcto frente a nuestros gobernantes. Oramos por ellos en este momento, oramos por todos ellos, donde quiera que estén. Ilumínalos, dale sabiduría, discernimiento, ayúdale a ser justos, a amar a su país, a hacer las cosas que le beneficien a la gente, que aprovechen sus poderes y autoridades, su fuerza gubernamental, la aprovechen para servir, para hacer el bien. Especialmente esos países donde ahora mismo hay persecución contra los inmigrantes, como aquí en Estados Unidos, en la República Dominicana y en muchos otros países. Ilumina a los que gobiernan para que sean justos. Aquellas personas que están allí, Señor, buscando una mejor calidad de vida, lo respalden, los amen, los ayuden a seguir viviendo. Y también oramos, Señor, para que nos ayude a amarnos unos a otros, amar a nuestros amigos, pero sobre todo a lo que es más difícil de amar, a los enemigos. Amarlos. Bendice a todos los gobernantes y gracias en el nombre de Jesús. Amén.